Muy bien, en esto que acabamos de leer, Johnson mete diente en algunas de las cosas fundamentales respecto del pensamiento paulino. Es, en parte, ¿qué relación tiene Pablo respecto a la ley mosaica? Es un tema muy discutido. Por un lado, se dice que Pablo es el primer personaje de esta nueva secta que se aparta totalmente de la ley mosaica y que establece que la ley mosaica no es el camino de la salvación verdadera. Pero por otro lado, también está el Pablo que establece que la ley mosaica es válida y es válida en su totalidad. Entonces acá, si nosotros leemos en los diversos textos de Pablo que han llegado hasta nosotros, nosotros nos encontramos que hay contradicciones en el propio pensamiento, ¿verdad? Aparece en algunos momentos un Pablo que apoya y se apoya fuertemente en la ley mosaica y establece que debe ser cumplida en su totalidad, y otras partes donde parece exigir un apartamiento total de la ley porque la ley no es válida. Bueno, acá es donde justamente surge uno de los puntos controversiales a los cuales yo aludía la semana pasada entre los diversos estudiosos según el campo del cual provienen, que no se llegan a poner de acuerdo. Aparentemente a partir de 1960, 1970, los estudios paulinos han avanzado mucho en estos aspectos y hay varias hipótesis para explicar mejor estas aparentes contradicciones en el pensamiento paulino. Muchas de las contradicciones se originan en agregados posteriores a la obra de Pablo por otras manos, ¿verdad? Que van agregando cosas según les viene bien y van de alguna manera resquebrajando la unidad de pensamiento de Pablo. Entonces nos aparece a veces en una misma epístola una primera parte donde Pablo parece opinar A y luego más adelante una donde parece opinar Z. Y posiblemente acá hay mucha mano que se metió para tratar de, una vez que ya el cristianismo estaba avanzando, para utilizar los datos y los textos paulinos como base sólida para estas nuevas cosas que se iban agregando. Entonces, para este tema, para los que les interese este tema y todas las controversias, todas las aparentes paradojas del pensamiento paulino, yo les recomiendo que vayan a YouTube y busquen unas charlas muy interesantes que hay de uno de los mayores estudiosos del cristianismo, no afiliado a las posturas teológicas, sino que es proveniente de un historiador independiente, que es Antonio Piñero, un español que tiene unos textos muy importantes respecto al cristianismo, y en el caso específico de Pablo, vean una charla que hay de él sobre las pautas para entender a Pablo de Tarso. Es compleja, o sea que solamente vayan a ver eso los que tienen interés profundo en analizar estos temas. Es una charla como de 1 hora y media y es muy compleja, o sea que simplemente yo lo que les quiero decir es simplemente que este tema respecto a la postura de Pablo, respecto de la ley mosaica, si sirve o no sirve como vehículo de salvación, o por qué sirve o no sirve, bueno, está explicada por una hipótesis de trabajo de Antonio Piñero en esta charla, que es muy interesante para aquellos que les pueda venir bien o quieran profundizar en este tema. Para los que no, absténganse porque es realmente muy complejo. Pero bueno, ahí tienen una obra muy actual que está poniendo al día todas las posturas relacionadas, no solo con Pablo, sino también con las contradicciones existentes en los evangelios y con una gran cantidad de temáticas que tienen que ver con el cristianismo, porque este hombre es uno de los mayores estudiosos europeos de cristianismo que les recomiendo profundamente para aquellos que quieran profundizar mucho en el tema. O sea que bueno, volvamos entonces a esto porque no vamos a profundizar en este tema porque ya bastante complejo es.
Lo que nos dice entonces Johnson en la lectura que estábamos realizando es que al Jesús histórico Pablo lo identifica simplemente como el Hijo preexistente de Dios e interpreta la crucifixión como un acto divino de intención salvadora y significado cósmico, y de que esta divinización de la figura de Cristo para el mundo helénico, que está acostumbrado a estos fenómenos, le es bastante fácil de asimilar, pero que no es así de fácil de asimilar para el mundo judío, en el cual de ninguna manera, ¿verdad?, Dios podía encarnar en la humanidad. O sea que acá hay una forma de ver la figura de Jesús que va a ser mucho más fácil de que penetre en el mundo helenizado y no en el mundo que se mantiene firme en las creencias judías tradicionales. A medida que el Evangelio de Pablo se desarrolló, nos dice Johnson, pudo advertirse que era extraño al pensamiento judío tradicional, cualquiera que fuese su tendencia, y eso a pesar de que contenía ingredientes judíos. El asunto puede resumirse de esta forma. Jesús de Nazaret procedía de la línea de David. Nació de mujer, pero fue creado como hijo de Dios con todos sus atributos, gracias a su resurrección de entre los muertos. Para Pablo, la divinidad de Jesús está atada al hecho de la resurrección. Y si ustedes analizan luego otros pensadores cristianos, verán que no todos le otorgan la calificación de divino a Jesús en el mismo momento. Para otros es en momentos diversos donde la figura de Jesús adquiere su carácter divino. Pero para Pablo, que es el que estamos analizando, Jesús adquiere su esencia divina a partir del hecho de la resurrección. Muy bien. Así que este Dios, Hijo de Dios, que con todos sus atributos, resurrección, gracias a la resurrección de entre los muertos, vivió brevemente en Palestina, abrazó la pobreza terrenal y expió nuestros pecados con su muerte en la cruz. Dios resucitó al crucificado y enterrado, y con su mano derecha lo elevó al trono más excelso. Por nosotros lo convirtió en el pecador que no conoció pecado, de modo que en él pudiésemos llegar a ser la virtud de Dios. La muerte expiatoria de Jesús el Mesías, sacrificado por nuestros pecados, fue nuestra expiación y nuestra humanidad rescatada. Su muerte afecta la redención del cosmos y de toda la humanidad, pues en su muerte el mundo ha sido crucificado y ha comenzado a extinguirse. Cristo volverá prontamente del cielo como el Hijo del Hombre. Tenemos entonces aquí todos los elementos esenciales de las doctrinas básicas del cristianismo: la visión de la historia, el mecanismo de la salvación, el papel de la jerarquía de Cristo Jesús, y de todo esto que estaba implícita en las enseñanzas de Cristo, Pablo le confiere un carácter explícito, claro y completo. Es un sistema teológico que sin duda admite un refinamiento infinito, pero que aparece completo en todos los aspectos esenciales. Es un cuerpo cósmico y universalista. De hecho, es un cuerpo helenizado, ya que el judío Pablo, cuya lengua natural era el arameo y cuyo griego era peculiar, había suministrado la función de la máquina procesadora helenizada y de ese modo había conseguido que el monoteísmo judaico fuese accesible a la totalidad del mundo romano. ¿Verdad? Acá, claramente, Jesús en ningún momento explica claramente su plan. Y por lo tanto, lo que hace Pablo es explicitar
el plan que está implícito en el magisterio, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Él lo hace explícito, es el primero que hace explícito todo el proyecto divino encarnado en Jesús Cristo, ¿verdad? Por eso es fundamental, y por eso nosotros y todos los estudiosos dicen que en realidad es a través de la visión de Pablo que se conforma todo el desarrollo religioso posterior que va a llevar a la consolidación definitiva del cristianismo, que se alcanza cerca de mitad del siglo IV, ¿verdad? Un proceso que dura más de 450 años, pero que como si en un partido el puntapié inicial, el que lo da es Pablo, porque Pablo es el primero que explica en una forma completa el plan. Y ahora vamos a ver, no ahora porque eso es muy complejo y es preferible paso a paso, ahora veremos esta explicación, esta explicitación que da Pablo del plan divino, ¿verdad? ¿Qué problemas acarrea o cuáles son los mayores problemas que le acarrea y cómo él intenta solucionarlo? Aparte, aquí también hay que tener presente un elemento que dificulta enormemente la labor de Pablo, porque Pablo es como un jano bifronte, tiene que explicar para dos comunidades diferentes. Para la comunidad judía, apegada a la ley mosaica y al rito de un templo aún existente, bastante cerrada y bastante conservadora, que entendía el fenómeno de Jesús, o que podía llegar a entender el fenómeno de Jesús de determinada forma. Y luego otro grupo que era el de las comunidades en la diáspora, que si bien se mantenían fieles a la ley mosaica y a una cantidad de cosas, tenían la mente más proclive a aceptar determinados planteos que tal vez en el mundo estrictamente judío era muy difícil de llevar adelante, como es de la encarnación de Dios hecho hombre en la figura de Jesús. Bueno, ahí si ustedes van a las charlas de Piñero, ahí van a encontrar claramente una hipótesis explicativa de esta dualidad que tuvo que enfrentar Pablo y cómo se maneja frente a ella. Y ahí también queda un poco claro cómo esa posible paradoja de su posición respecto a la ley no es paradojal según la interpretación que le da Piñero. Muy bien, gente, vamos a quedar aquí, vamos a seguir la semana próxima con los problemas que le plantea a Pablo, esta explicitación del plan divino de Jesucristo y cómo continúa su labor misionera. Espero que pasen una muy buena semana, que se cuiden mucho del frío y del bicho y que todos podamos reencontrarnos con buena onda el próximo martes. Un beso muy grande a todos, los quiero mucho y los extraño. Espero que nos podamos volver a ver pronto. Chau, chau.